En Todo sobre mi madre, Pedro Almodóvar explora las relaciones humanas, la identidad y el género desde una perspectiva sumamente femenina. Esta película podría haberse titulado fácilmente Todo sobre el alma de una mujer. En Todo sobre mi madre, Manuela, una buena madre que trabaja de enfermera en el hospital, un día cuando estaba en el teatro con su hijo, un coche lo atropelló. Toma la desgarradora decisión de retirarlo del soporte vital para salvar la vida de un paciente que ni siquiera conoce. Se ve repentinamente sumida en una especie de hermandad improvisada con una actriz, una santa y una pecadora. Nos demuestra las cualidades y características que hacen que una sea mujer. Presenta a las mujeres como criaturas sensibles e inteligentes. En el mundo de Almodóvar, los hombres son predecibles y aburridos. Temas destacados de este largometraje. La bondad de los desconocidos se relaciona con los personajes de Manuela y Rosa. El tema de la verdad oculta se manifiesta en todos los personajes. Por ejemplo, Manuela no le dice nada a Lola cuando lo deja embarazada con Esteban II. Lola le oculta la verdad a Rosa sobre el hecho de que tiene SIDA y luego tiene relaciones sexuales con ella. Manuela y Agrado reflejan la maternidad, Rosa no tanto, más bien porque le falta la madurez. Ahora, ¿puede conectar los demás temas con los personajes asociados? En Todo sobre mi madre, los personajes cuyos aspectos ofenderían a muchos acaban siendo los más bondadosos, generosos y sinceros de todos. Los que parecen ser los más falsos acaban siendo los más auténticos. Y los hombres, que a veces parecen ser tan machos, fuertes, acaban siendo débiles y poco interesantes. Ahora hablemos sobre quién es quién. El actor y la actriz. Uma, Nina y Mario son actores profesionales. De jóvenes, Manuela y Lola también actuaron en una producción de aficionados de un tranvía llamado Deseo. Luego, Manuela sustituye a Nina en una producción profesional de un tranvía llamado Deseo. Manuela trabaja de asistente personal de Uma Roja. Cuando decide dejar el trabajo para cuidar a Rosa, Agrado la sustituye. Agrado trabajó de camionero antes de su transformación. Manuela ha trabajado antes de cocinera y ahora es enfermera en la sección de trasplantes de un hospital en Madrid. Esteban quiere ser escritor, Rosa es monja, la madre de Rosa es pintora, aunque el arte que vende es falso. La realidad es que ella es una estafadora. Hay dos prostitutas. Lola es prostituta y Agrado también es prostituta. Pero Agrado deja esa profesión y trabaja de asistenta personal de Uma Rojo. Uma toma alcohol, mucho alcohol. Nina usa hachís, fuma mucho hachís. Nina también usa caballo. Caballo se refiere a heroína. Uma fuma mucho. Rosa muere debido a complicaciones de su embarazo. Es importante tener en cuenta que Rosa no murió porque tenía SIDA, murió debido a complicaciones de su embarazo. Ahora, Lola tiene SIDA, infecta a Rosa al tener relaciones sexuales con ella. El pequeño Esteban nace seropositivo, pero con el tiempo el niño negativiza el virus. Ok, vamos a hablar sobre los personajes. Manuela es la protagonista. Yo creo que su personaje es, para Almodóvar, la encarnación de la mujer perfecta. Manuela es amorosa, cariñosa y desinteresada, a pesar de que está sufriendo por dentro más que cualquier de los otros personajes. Ella es madura, fuerte y hermosa, prácticamente incapaz de error. De hecho, se convierte en la salvación de sus amigas en problemas, atendiendo a cada una, atendiéndolas y atendiendo sus necesidades. Ella es sabia y toma buenas decisiones. Ella es materna y protege y nutre. Ella es enfermera, sanadora que solo sabe amar. Ella da generosamente e incondicionalmente su tiempo para ayudar a otros, incluso a extraños.
Ella nunca juzga a nadie y este es uno de los temas importantes en esta película. Ella nunca es hostil o enojada, solo muestra sentimientos que son característicos de ser buena madre, o sea, siempre preocupándose de los demás. Ahora, ¿quién es Lola? Bueno, Lola es el primer marido de Manuela. Era Esteban, se conoce como Esteban I. Cuando Manuela lo deja por ser machista y tener una actitud insoportable, Lola se acerca al centro donde trabajaba Rosa para desintoxicarse, porque también era drogadicto. Al tener relaciones sexuales con Rosa la hizo seropositiva con la VIH, lo cual me parece lo peor que una persona podría hacer a otra, o sea, gratificarse aprovechándose de ella al saber que él la infectaría al tener relaciones con ella. Me parece lo peor de lo peor. Luego desaparece y deja a Rosa sola. No creo que haya acto más egoísta que el feo que le hizo Esteban a Rosa cuando tuvo relaciones con ella al saber que tenía el SIDA. Sin avisarle a Rosa, pues nada más bajo que eso. Lola tiene muy pocos escrúpulos. Después de que lo dejó Manuela, Agrado lo recogió porque Lola necesitaba un lugar donde vivir. ¿Y qué es lo que hizo? Lola le robó una cantidad considerable de dinero y desapareció, llevando todo el dinero de Agrado consigo a Argentina, todos sus ahorros. Ahora, ¿quién es Rosa? La hermana Rosa es una niña extraviada, errática, rarísima, que quiere ayudar a todas las personas. Ella dice que planea ir a El Salvador para ayudar a los pobres durante tiempos de guerra. Almodóvar inserta este contexto en la película como referencia a un incidente internacional de 1980, cuando 4 monjas estadounidenses fueron violadas y asesinadas en El Salvador. Entonces la hermana Rosa no tiene mucho miedo, pero tampoco tiene mucho sentido común. Desgraciadamente, a la madre de la hermana Rosa le faltan los sentimientos propios de una madre. No entiende a su hija, se entrega sin límites al cuidado de su esposo, que sufre de demencia senil. Él ya no la reconoce. En una escena cuando se encuentran en la plaza, el padre no la reconoce, pero el perro Sapik sí. La madre de Rosa es súper antipática, juzga a todo el mundo y es egoísta. Además, tiene un negocio de vender arte falsificado. Almodóvar la retrata como una señora impecable, pero se descubre enseguida con sus comentarios y sus gestos que es una hipócrita. Rosa tiene una vida muy triste, se siente sola y anda como medio perdida, pero encuentra la felicidad al servicio de los demás. Claro que Manuela empieza a cuidarla como si fuera su madre, y Rosa confía en ella y se siente protegida cuando está con ella. Hasta le dice en una escena que quisiera que Manuela fuera su madre, y Manuela le dice que a los padres no se les elige. Al ver a Rosa, uno se da cuenta de lo significativo que es esta realidad. Ok, ahora vamos a hablar sobre el personaje de la Agrado. ¿Cómo es Agrado? Agrado es una prostituta transgénero. En una escena se infiere que tiene las partes masculinas, pero en su alma Agrado es una mujer. Agrado quiere hacer la vida agradable a los demás. Así nos explica la razón por la que lleva ese nombre. Agrado es amiga de juventud de Manuela y se encuentran de nuevo en Barcelona cuando Manuela huye a Barcelona después de la tragedia de perder a su hijo. Pues es como... Agrado se presenta como una persona extraordinaria porque como Manuela es bondadosa y generosa y nunca egoísta, siempre pensando en los demás. Es un personaje en conflicto
Es difícil entender su complicadísima realidad, pero no es difícil comprender su buen corazón. Agrado no es fina, no es educada, pero te da pena verla en su estado mental. Luego uno se da cuenta de cosas que realmente, para mí no tienen mucha importancia. Por ejemplo, su trabajo, su orientación sexual, su identidad de género. Esas cosas no me importan, no son asuntos míos. Entonces, ¿por qué dejar que me influyan en la manera en que perciba Agrado si las cosas que sí me importan, su carácter, su honestidad, su lealtad, su ser bondadosa y generosa, es una gran persona? En el monólogo de Agrado aprendemos mucho de su personaje y de su vida. En esa época en España, con la famosa movida madrileña, la libertad de expresión sexual era más aceptada en ciudades como Madrid y Barcelona, pero aún había mucha intolerancia y ese es uno de los temas principales de este largometraje. Tarde, cuando le tocó a Agrado anunciar que se tenía que cancelar la obra, le dijo a la audiencia que si tenían ganas de quedarse, los entretendría con la historia de su vida. Luego comenzó a contarles sobre sus muchas cirugías y por qué eran tan importantes y cuánto valían y los enormes costos que incurría. Al justificar sus acciones, entregó la línea más conocida de la película. Me cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y si lo pensamos bien, tenía toda la razón. O sea, ¿qué hay de malo con eso? A mí qué me importa que sea transgénero, transexual, si eso le hace sentir más feliz, más completo, más satisfecho. Entonces, ¿qué hay de malo con eso? Si no está haciéndole daño a nadie. Ahora los personajes de Uma, Nina y Mario. Uma, Nina y Mario son actores profesionales. O sea que parece que la vida de Manuela va girando en el tiempo, dando vueltas cada 20 años. Uma Rojo es una diva mastejosa, que no ejerce de diva. Uma ama a Nina, la actriz que interpreta a Stella. Uma toma alcohol y fuma mucho. Nina usa hachís y caballo. Caballo es heroína. Nina es muy borde, es muy maleducada, es esquiva, antipática y mezquina. Stella es el personaje que interpreta en el escenario. Está muy pegada a lo real. Fuera del escenario, Nina tontea con el caballo. Ahora vamos a aclarar los personajes Esteban. Hubo 3 Estebanes en Todo sobre mi madre. El primer Esteban, después conocido como Lola, es el ex marido de Manuela. El segundo Esteban es el hijo de Manuela y del primer Esteban. El tercer Esteban es el hijo de Rosa y del primer Esteban, Lola. Ahora voy a hablar sobre los viajes de Manuela. Cuando va de Madrid a La Coruña, Manuela hace este viaje porque quiere ver al receptor del corazón de su hijo Esteban. Cuando va de Madrid a Barcelona, va para buscar a Lola, al padre de su hijo Esteban, Esteban II. Cuando Manuela va de Barcelona a Madrid, va para alejar al pequeño Esteban, Esteban III, de la hostilidad familiar. El niño es seropositivo con la VIH y su abuela teme que la infecte. Cuando Manuela va de Madrid a Barcelona por segunda vez, va para asistir a un congreso sobre el SIDA.